Veremos un nuevo tema. Este tema es un tema que se refiere al modelo biopsicosocial en medicina. Entonces, hablaremos sobre este, este nuevo enfoque que se ha desarrollado en la medicina a partir de mediados del siglo XX, que cada vez va tomando un mayor importancia, va enraizándose más en la práctica médica y que se ve reflejado en todas las acciones, ¿no? Desde la atención, la promoción, la prevención, el pronóstico de las enfermedades, en fin, el modelo biopsicosocial tiene total aceptación en la comprensión de los procesos de salud y enfermedad y es el modelo con el que la medicina actualmente enfoca o aborda el proceso salud-enfermedad. Este modelo de comprensión del proceso salud-enfermedad empieza cuando un médico norteamericano, George Engel, en el año 1977, luego ya de un proceso de cambio, como hemos ido viendo, del siglo XX, la primera mitad del siglo XX y mediados del siglo XX, hubieron muchísimos, digamos, cambios en los enfoques de lo que debería ser la comprensión del proceso salud-enfermedad, lo que debería ser la comprensión o la concepción de la salud en general. Y Engels es parte de todo este proceso de cambios en la medicina y en el área de la salud en general, ¿no? Y Engels critica el modelo biomédico. Este modelo biomédico que se basa en el abordaje de la enfermedad. O sea, para el modelo biomédico las enfermedades son unicausales, son producidas por una causa específica y esa causa, si es atacada con el medicamento o con la terapia específica y se logra suprimir, entonces obtiene, digamos, un éxito en el tratamiento de la enfermedad. Este abordaje biomédico, si bien tiene parte del éxito en su planteamiento, tiene parte solamente, hay otra parte que es tan importante como la identificación de la causa y la utilización del medicamento o la terapia específica. Si queremos abordar la enfermedad como tal, teniendo en cuenta que la enfermedad es lo central en el paciente. De hecho, el modelo biomédico plantea que la enfermedad es lo central y que solamente hay que centrarse en la enfermedad, a tal punto que hasta fines del siglo XX, en la mayoría de los casos a los pacientes no se los identificaba como el paciente Juan o el paciente Pedro o el paciente Roberto o la paciente Cecilia, sino como al diabético, como al tuberculoso, como al bronquítico, como al Parkinson. O sea, se les identificaba con la enfermedad con la que cursaban, ¿no? Entonces, este enfoque demasiado mecanicista, es un planteamiento mecanicista, reduce a la persona a la enfermedad y en realidad lo que se trata solamente es la enfermedad y no a una persona con una enfermedad. Además, es
reduccionista porque reduce a los síntomas y a la causa y al efecto todo el abordaje tanto del diagnóstico como del tratamiento del paciente, y finalmente solo se ocupa de lo orgánico porque considera que estas causas que producen las enfermedades solo son biológicas, que solamente afectan a los órganos y se quedan ahí, ¿no? Y entonces hay que tratar también a los órganos. Eh, eh, Desde luego que una parte del trabajo de la medicina está concentrado en lo biológico, está concentrado en la recuperación de la función de la célula, de la función del órgano, pero si solamente nos detenemos en esto, tenemos entonces una visión muy mecanicista y muy reduccionista, ¿no? O sea, reducimos al ser humano a unas células, a un órgano y nos olvidamos de otros aspectos fundamentales en esta persona que tiene una enfermedad y que consideramos que si el problema es que tiene una cirrosis hepática, entonces lo único que aquí hay que pensar es un trasplante de hígado, por decir, ¿no? Que está bien, es parte del tratamiento, pero si no consideramos que esa cirrosis ha sido como consecuencia de otros factores, además que han contribuido a que el hígado termine en un estado de hígado graso, de hígado cirrótico, entonces jamás vamos a poder contribuir al tratamiento integral del paciente. Entonces, ¿ven? Es muy mecanicista. Cree que este planteamiento solamente piensa que hay una causa y un efecto. Es reduccionista, reduce a lo biológico, a lo orgánico, los malestares de los pacientes. Entonces, Engels critica este modelo biomédico porque ve que si bien se tienen espectaculares resultados gracias al avance de la tecnología, de la ciencia, también se tienen unos vacíos enormes en el tratamiento integral del paciente. Entonces aquí propone un modelo biopsicosocial que considere un abordaje integral del proceso salud-enfermedad, que no solamente se ocupe de lo orgánico, que no solamente busque identificar una causa, ¿no? Y un efecto en un proceso de alteración del estado de salud y que más bien trate de identificar diversos factores que vayan a contribuir a esa alteración del estado de salud, a esta alteración del proceso salud-enfermedad en realidad. Y este modelo nuevo expresa la unidad entre lo natural y lo social del ser humano. Bueno, vamos a aceptar a una de sus compañeras que dice que ya entró y salió y que no sé por qué y nos distrae demasiado. Bueno, ya la hemos aceptado. Bien, entonces Engels entonces plantea un nuevo modelo, el modelo biopsicosocial de la medicina. Este modelo biopsicosocial es de naturaleza holística. Holística quiere decir integral. Cuando ustedes ven este término, holístico, quiere decir que toma en cuenta todo, el todo, no solamente una parte, sino el todo de cualquier sistema. Entonces, aborda o ve al ser humano en su naturaleza holística, integral, incorporando lo biológico, lo psicológico y lo social, porque ve que somos seres que tenemos estas tres características intrínsecamente unidas.
este modelo biopsicosocial sostiene que las enfermedades son el resultado de la interacción de múltiples factores que están presentes tanto en el individuo como en el entorno que le rodea. Estos factores son factores biológicos, desde luego, porque se alteran órganos, se alteran células, se alteran moléculas que funcionan en cada célula, pero también hay alteraciones de tipo conductual, hay alteraciones de tipo psicológico y también alteraciones de tipo social, porque cada vez que un individuo tiene una alteración en el proceso psicosocial, puede tener dolor, puede tener ansiedad, puede tener sentimiento de frustración, aislamiento, muchos elementos empiezan a aparecer en el proceso salud-enfermedad. Este nuevo modelo de interpretación de la medicina, el modelo biopsicosocial, se deriva de la teoría general de los sistemas, que parte de la biología y que corresponde a los cambios que la ciencia contemporánea ha hecho en su cuerpo teórico, ¿no? Esta teoría general de los sistemas fue primeramente desarrollada, por eso dice parte de la biología, por un médico, por von Tannenfly. Von Tannenfly expuso la teoría general de los sistemas a partir de la interpretación de lo que sucede en una célula. Una célula es un sistema, ¿no? Esta célula es un sistema, ¿no?, que tiene una membrana celular, tiene un núcleo, tiene un retículo endoplásmico vinculado al núcleo, tiene un aparato de Golgi, tiene mitocondrias, tiene lisosomas, peroxisomas, y todos estos componentes, que son los elementos que forman parte de la célula, son esenciales para la vida de la célula. Y que la célula necesita de la participación de cada uno de estos componentes, de estos elementos. La célula necesita de la membrana celular para empezar, para comunicarse con el exterior, para intercambiar con el exterior materiales, recibe nutrientes, elimina desechos hacia el exterior. Además, la membrana le sirve como medio de comunicación de señales que llegan desde el exterior para que la célula desencadene una serie de acciones. Ustedes ya han debido verlo, la naturaleza de los segundos mensajeros, por ejemplo, estos receptores que son estimulados por un ligando, por un estímulo, por una sustancia química, y que envían un mensaje al interior de la célula para que la célula pueda sintetizar proteínas, para que la célula pueda activar enzimas, para que abra canales, etc. Entonces, la membrana celular es un elemento esencial para la vida de la célula. Sin membrana celular no hay célula. Luego el núcleo tiene la información genética para el funcionamiento de la célula. Luego está el retículo endoplásmico, que sintetiza proteínas, sintetiza lípidos esenciales para la vida de la célula. Está la mitocondria, que sin mitocondria no puede haber energía. La mitocondria es la que sintetiza ATP, que es la energía que necesita la célula. Están los lisosomas, que tienen enzimas hidrolasas. Están los peroxisomas, que tienen enzimas peroxidasas. Está el aparato de Golgi, que termina con la síntesis de proteínas. Fíjense, ninguno de estos elementos por solos tiene una utilidad, pero todos los elementos en conjunto trabajan para la vida de la célula. Entonces, los conjuntos en general, los sistemas, son conjuntos de elementos, ¿no? Los sistemas son conjuntos de elementos.
Estos elementos funcionan interrelacionados entre sí con un objetivo común, aunque cada uno de los elementos tiene sus propias funciones. La suma de todas las funciones conduce a ese objetivo común del sistema. Aquí el objetivo común de la célula, de todos los sistemas de la célula, es la vida de la célula, que la célula viva y se reproduzca. Y cada uno de estos elementos funciona aportando, ¿no?, con su función para el funcionamiento de la célula, para el éxito de la célula como unidad viva. Pero una cosa interesante es que esta célula, si la vemos sola, es un sistema, pero si la vemos en conjunto con otras células, forma un elemento de un sistema aún mayor, que puede ser un órgano. Este órgano en sí mismo es un sistema, pero en conjunto con otros órganos, ¿no?, puede formar un aparato, ¿no? El aparato digestivo, hígado, estómago, esófago, intestinos, páncreas. Este aparato digestivo por sí solo es un sistema, pero en conjunto con otros aparatos como el aparato respiratorio, el aparato cardiocirculatorio, el nervioso, van a formar digamos, un ser vivo. Pero vean, esta parte biológica del ser vivo, del humano, es un sistema, pero necesita, y eso está visto, el ser humano por lo menos está compuesto por otro sistema más, que es el sistema psicológico, que tiene sus propios elementos y sus propias características, pero que forma parte del ser humano. Y al mismo tiempo hay otro sistema que forma parte del humano y que debería ser el componente social. Entonces nosotros somos biopsicosociales. Formamos, somos parte de, o sea, tenemos un sistema, ¿no?, conformado por estos tres elementos. Y a la vez, vean, cada uno de nosotros, cada humano, es un sistema biopsicosocial, pero forma parte de un sistema mayor, es un elemento de un sistema mayor, la familia. Y cada familia forma a su vez parte, es un elemento de otro sistema mayor que es la sociedad. Y si vamos avanzando, vemos esta es la base de la teoría de sistemas, que dice que hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, como el humano, la célula, ¿no?, siempre están ampliándose, o sea, porque son parte de otros sistemas aún mayores, y entonces vamos a llegar que la Tierra es un sistema y que a la vez la Tierra forma parte de un sistema mayor, el sistema solar, y que el sistema solar forma parte de un sistema aún mayor, la galaxia, etc. Y todos están en perfecto equilibrio. Y cada uno de los elementos que forma parte de un sistema aporta para la vida y la sobrevivencia y el éxito y el beneficio de ese sistema. Si cualquiera de estos elementos falla, el sistema en general va a empezar a fallar, ¿no? Entonces, es la teoría de sistemas de von Bertalanffy, una célula con sus componentes. Bien, entonces los humanos en realidad somos seres biopsicosociales. Necesitamos de que funcionen perfectamente estos tres elementos, estos tres componentes que tenemos. Si no tenemos a los tres componentes funcionando armónicamente e interactuando entre sí, nuestro estado de bienestar en general se va a ver afectado. Entonces, tenemos un sistema biológico que tiene que ver con los sustratos anatómicos, estructurales y moleculares de la enfermedad y sus efectos sobre el funcionamiento biológico del paciente.
Tenemos un sistema psicológico relacionado con los efectos y los factores psicodinámicos de la motivación, de la personalidad y sobre la experiencia y la reacción hacia la enfermedad, ¿no? Cómo reaccionamos cuando estamos enfermos. Una simple gripe nos cambia el humor, nos cambia el estado de ánimo, nos cambian nuestras motivaciones, nos cambia incluso hasta nuestros afectos, ¿no? Solemos reaccionar de manera inapropiada muchas veces porque nos duele la cabeza, porque nos sentimos con temperatura, por un malestar biológico, puramente biológico. Estamos expresando también un malestar psicológico. También somos un sistema social y este sistema social estudia las influencias culturales, ambientales, familiares en la expresión y en la experiencia de la enfermedad. Entonces, cada uno de estos sistemas, el sistema biológico, el sistema psicológico y el sistema social, afecta pues a los demás sistemas, ¿no? Y está afectada también. Cada sistema afecta a los demás y es afectado por los demás. Entonces, este modelo biopsicosocial lo que propugna es que llegar a comprender de manera global el proceso salud-enfermedad y en particular la enfermedad como expresión de la alteración de ese proceso salud-enfermedad. ¿Cuáles son las características del modelo biopsicosocial? Estas características del modelo biopsicosocial son importantes comprenderlas porque en esto radica la esencia de los cambios que está teniendo la medicina las últimas décadas en lo que se refiere a la atención del paciente. Son cambios lentos, todavía hay médicos que tienen una formación médica muy arraigada, se resisten al cambio, a tener una visión diferente del proceso salud-enfermedad, pero en realidad la medicina ha dado grandes pasos hacia la incorporación de este modelo biopsicosocial en el pensamiento del médico, en la formación del médico y también en la práctica cotidiana del médico. Bien, entonces una primera característica es la comprensión de que salud y enfermedad constituyen un continuum. Entonces no hay un estado de salud y un estado de enfermedad, ¿no es verdad? Esa idea de que la salud es ausencia de enfermedad tiene que ser completamente entonces ya desechada de la concepción de lo que debemos entender por salud y por enfermedad también. Incluso el propio concepto de la OMS que dice que la salud es el estado de completo bienestar no refleja bien lo que en realidad deberíamos comprender como salud y como enfermedad, ¿no? Hemos visto que la salud y la enfermedad constituyen un continuum de variaciones ininterrumpidas y que están intrínsecamente relacionadas la salud con la enfermedad. Y tanto la concepción positivista como la concepción también dialéctica del proceso salud-enfermedad nos van mostrando que esto es así, que la salud y la enfermedad están íntimamente relacionadas y que las enfermedades no son más que expresiones, digamos, diferentes de la propia de la propia salud. Y enfermedad y enfermo son cosas diferentes, ¿no? No podemos identificar a un paciente por una enfermedad. El enfermo
tiene una enfermedad que es diferente, pero no podemos unir a la enfermedad y al enfermo. No tratamos una enfermedad, tratamos un enfermo, tratamos a una persona, tratamos a un individuo que cuando viene con una enfermedad, desde luego, pero además viene con todas sus características psicosociales, viene con todas sus características de personalidad, de sentimientos, de motivaciones, de frustraciones, de miedos, de ansiedades, ¿no? Con preocupaciones, con responsabilidades. O sea, todo eso es un paciente, no solamente un órgano al que lo vemos y le hacemos una reparación como a un carburador o como a una batería de un auto, ¿no? El diagnóstico tiene que ser contextualizado, tomando en cuenta todas las características del paciente. Incluso interesa saber no solo la parte la parte psicosocial del paciente, que es importante, sino incluso todas otras dolencias que el paciente haya tenido en el pasado, ¿no? Porque puede ser que una enfermedad que el paciente tuvo hace 10 años se esté volviendo a expresar. Si no indagamos, si no preguntamos, si no nos preocupamos por preguntar cuáles son los antecedentes de, patológicos del paciente, o también, vean, una enfermedad que está teniendo el paciente puede ser la expresión de una característica hereditaria, ¿no? Un gen que ha heredado de un abuelo o de su padre o de su madre, o que comparte con un hermano. Entonces el diagnóstico tiene que ser contextualizado. No estamos viendo un órgano aislado, estamos viendo un órgano incluso que tiene, vean, relaciones genéticas con otros órganos que probablemente hayan sido también afectados y que esos otros órganos son los del padre, de la madre, del abuelo, del hermano, del paciente. Son datos que nos importan. La atención primaria es parte del modelo biopsicosocial, es decir, que el paciente tiene que ser atendido de acuerdo a la a la complejidad de la patología que tiene. Si es una patología aguda, si es una patología que no requiere mayor procedimiento para su atención, pues necesitará de un primer nivel de atención. Si es una patología ya complicada, entonces necesitará de un segundo nivel de atención. Y si es una patología verdaderamente compleja, ¿no? Que requiere de una alta especialidad y de aplicación de tecnología de punta, entonces requerirá de un tercer y hasta de un cuarto nivel de atención. Entonces, la atención primaria es una estrategia de atención integral del paciente que atiende al paciente de acuerdo a las necesidades reales de atención que tiene, ¿no? Un paciente con gripe no necesita una tomografía, no necesita una ecografía, ni necesita que se le haga una biopsia, ¿no?, del pulmón. Un paciente con gripe necesita un paracetamol y que vaya a su casa, se cuide de los cambios de temperatura, haga reposo 2 días y con eso es suficiente. Bien, es lo único que necesita. No necesita ni un examen de sangre, no necesita una radiografía, no necesita nada, ¿no? En cambio, un paciente con neumonía necesitará una tomografía, ecografía o rayos X, necesitará un análisis del esputo, necesitará también un análisis de sangre, necesitará la determinación de gases en la sangre, una gasometría arterial, una gasometría venosa, de sangre venosa, todos los estudios que requiere ese paciente, y además requerirá tal vez hospitalización, uso de antibióticos, uso de broncodilatadores y otras, uso de oxigenoterapia. Fíjense,
ese paciente, ese es el nivel de atención que requiere. Y si es un paciente con cáncer, también pues necesitará un nivel mucho más especializado todavía de atención y con mayor uso de tecnología, biopsias, resonancia magnética, quimioterapia, radioterapia, cirugía, en fin, a eso se refiere la atención primaria de salud. La relación médico-paciente también cambia. El médico tiene una relación más horizontal con el paciente. En el modelo biopsicosocial hay una relación muy vertical. El médico dice esto hay que hacer y el paciente tiene que obedecer. Aquí hay una interrelación, un diálogo entre el médico y el paciente, porque hay muchas cosas que probablemente el paciente puede hacer de todas las indicaciones que le dé el médico, pero quizá hay otras que no pueda hacerlos. Entonces, con el diálogo se puede establecer qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el paciente y cómo solucionar. No se trata de quedarnos, no puede, entonces que no lo haga, sino cómo buscar una solución para que el paciente pueda tener la atención y el tratamiento adecuado para su enfermedad. Muchas veces esta relación médico-paciente, en este diálogo entre el médico y el paciente, este diálogo horizontal de intercambio, de comunicación que tiene que haber entre el médico y el paciente, es necesario sumar a la familia. Si el paciente es casado, tal vez la esposa o el hijo o la hija, ¿no? O el hermano, si no tiene, o un familiar cercano, contribuya a, por una parte, comprender mejor la situación del paciente y por otro lado también contribuir a, a las medidas terapéuticas que se vayan a establecer en beneficio del paciente. La participación de la familia es importantísima. En los últimos años se ha incorporado mucho a la familia en la atención del paciente. La medicina del siglo XVIII, incluso la de principios del siglo XX, era como que la familia no era tomada en cuenta, la familia tenía que cumplir con lo que decía el médico y nada más, ¿no? Hoy en día se toma en cuenta la opinión de la familia. Y también la participación, se pide la participación activa de la familia en la solución de los problemas del paciente. El médico tiene que actuar como educador, es otra característica del modelo biopsicosocial. Nosotros hemos estudiado no solamente para desarrollar procedimientos, de hecho los hacemos. Los cirujanos operan, los clínicos desarrollan esquemas de tratamiento para el paciente, ¿no? Pero nuestro rol no se queda simplemente como sanadores, como curadores, sino además incluye el rol de educador. Tenemos que explicar al paciente y estar seguros de que el paciente ha entendido de qué es lo que tiene y qué es lo que debe hacer el paciente, además, para contribuir a la curación de su enfermedad. Entonces, aquí la función educadora del médico es insustituible, no la puede hacer otro profesional. Nadie más que el médico, porque el médico tiene los conocimientos biológicos, tiene los conocimientos sanitarios para orientar al paciente y explicar en términos que el paciente entienda qué es lo que tiene y cuál es el pronóstico que tiene también su enfermedad, que el paciente sepa qué va a ocurrir si se hace un tratamiento, si no se hace el tratamiento o si se hace otro tratamiento y cómo el paciente puede contribuir a su curación. Esto es importantísimo. Entonces, solamente el médico puede cumplir esa función de educador, ¿no? Esta es una función que lo hacemos
en el consultorio, lo hacemos en la sala del hospital, lo hacemos en la comunidad, donde estemos, tenemos que cumplir una función educadora. Además, la medicina centrada en el paciente. O sea, lo que importa aquí es el paciente. Lo más importante es el paciente, ¿no? O sea, hay que hacer todo porque el paciente se mejore. Hay que tratar de vencer todos los obstáculos en función de la salud del paciente y del bienestar del paciente. Esto es algo muy difícil. Es fácil decirlo, pero muchas veces es difícil de cumplir y tenemos que tener nuestra vocación médica muy bien establecida para realmente trabajar con una medicina centrada en el paciente, porque muchas veces los pacientes vienen a las consultas y nosotros les damos una lista de exámenes para que se hagan o una lista de medicamentos para que puedan utilizar, una lista de indicaciones para que puedan realizar ciertas terapias y ni les preguntamos si pueden o no pueden hacer. Cumplimos con nuestro rol de escribir en un papel lo que consideramos que el paciente necesita y no nos interesa saber si el paciente va a poder cumplir con todas esas indicaciones, si va a poderse hacer todos esos exámenes, si tiene los medios, si tiene las posibilidades. No es que nosotros le demos de nuestro bolsillo o que resolvamos este problema, pero tenemos que ponernos en su lugar y tratar de buscar todas las alternativas posibles para que el paciente pueda cumplir con lo que nosotros estamos indicando. Todas las alternativas posibles para que el paciente se pueda hacer los exámenes que requerimos que se haga. Todas las alternativas posibles para que el paciente pueda comprarse los medicamentos y disponer los medicamentos que estamos pensando que tiene que utilizar en su tratamiento. Porque al paciente de nada le sirve un papel que le damos en el que están escritas nuestras indicaciones. Nosotros hemos cumplido con nuestro rol de médicos. Depende, muchos dirán, sí, yo eso es lo que tengo que hacer, diagnosticar y dar tratamiento. Allá el paciente si puede o no conseguir los medicamentos, ¿no? Pero habremos cumplido realmente con nuestro rol de médicos. Entonces, este modelo biopsicosocial lo que hace es proponer la medicina centrada en el paciente. Van a escuchar ustedes mucho en la medicina moderna, primero el paciente o el paciente primero. El paciente es lo más importante, ¿no? Esos términos se están refiriendo precisamente a este modelo biopsicosocial de la medicina centrada en el paciente. Nuestro paciente no solo necesita de nosotros la receta con las indicaciones, no solo necesita de nosotros que le hagamos la operación en el momento en el que se haga la operación, sino necesita que podamos contribuirle a que el tratamiento se cumpla y que el paciente pueda llegar a la sala de operación. Porque puede ser que un paciente por múltiples factores no pueda llegar nunca a la sala de operación. Si nosotros nos ponemos en su lugar y buscamos las alternativas junto con él para que llegue a la sala de operación. Otro elemento importante del modelo psicosocial, que esto está en el discurso hasta de las casas comerciales que venden medicamentos, es la prevención, ¿no? Hoy en día hasta hay los días del corazón, el día del pulmón, hay el día de la diabetes. ¿Cuál es el objetivo de estos días, estas jornadas? En realidad es dar información sobre las enfermedades y promover medidas de prevención. Entonces, una de las principales acciones de la medicina moderna es la prevención. Es más importante evitar que se produzca una enfermedad que curarla.
es más barato para el paciente, para el Estado, que se prevenga una enfermedad que llegar a curar esa enfermedad. La prevención es hoy uno de los pilares de la medicina moderna, ¿no? Escuchen ustedes, si un cardiólogo es invitado a una charla en un canal de televisión, o si se le hace una entrevista en una radio o en un periódico, la orientación principal del diagnóstico es, o el del cardiólogo en esas entrevistas, es hablar sobre lo que deben hacer las personas para evitar contraer las enfermedades, digamos, cardiocirculatorias, ¿no? Mejorar la dieta, hacer actividad física, hacerse chequeos de control, ¿no? Incluso la prevención no solamente está orientada a la persona sana que no tiene nada, sino la prevención al propio paciente, al propio enfermo, al que ya está enfermo ahora, para evitar que su enfermedad se complique y que llegue a niveles mucho más graves y que termine produciéndole la muerte o por lo menos un grado de invalidez que no le permite desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces, ven, todos los médicos en este momento estamos centrados en esta acción, en esta estrategia que es la prevención de la enfermedad. El diagnóstico temprano también de riesgos psicosociales. Hay muchos riesgos psicosociales, el hábito del tabaco, del alcohol, de las drogas, de la violencia. Son las enfermedades de transmisión sexual. Son riesgos psicosociales a los que todos estamos expuestos en mayor o menor medida desde que nacemos, y entonces este diagnóstico temprano de riesgos psicosociales es importante. También los médicos tenemos que estar atentos a ver en nuestros pacientes si no si no advertimos un riesgo para un tipo de adicción, para un tipo de daño psicosocial que puede tener el paciente. Esto es importante porque vean, si nosotros advertimos estos riesgos, podemos intentar abordar con el paciente y esclarecer algo de esta situación, pero generalmente la labor del médico debería limitarse a identificar estos riesgos y rápidamente a remitir al paciente, a recomendar al paciente que visite especialistas que le vayan a ayudar con, por ejemplo, con las dependencias, con los hábitos, con pacientes que son víctimas de violencia, pacientes que son víctimas de algún tipo de daño psicológico o físico. Nosotros podemos advertir esto en las consultas, podemos ver de acuerdo al comportamiento del paciente o a la sintomatología también que trae el paciente. Entonces, si podríamos ayudar directamente, porque los pacientes, como vamos a ver en próximas clases, tienen llegan a tener mucha confianza con el paciente, con el médico. Los pacientes transmiten muchos de sus aspectos más íntimos de su vida al médico, cosas que no cuentan a otras personas, ¿no? Entonces podemos advertir este tipo de situaciones y contribuir también a solucionar o buscar soluciones con el paciente. Y si no está en nuestras manos, entonces poder guiar y orientar al paciente hacia los especialistas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que le puedan ayudar con el problema que nosotros hayamos identificado. Muchos pacientes son diagnosticados en un riesgo psicosocial en la consulta del médico.
no van directamente al psicólogo, no van directamente al psiquiatra, ¿no? Vienen a la consulta de cualquier médico y ahí si estamos atentos, estamos con esta tarea en mente, cuando estamos viendo a cada uno de nuestros pacientes, estamos observando sus comportamientos, lo que nos dicen, podemos detectar algún tipo de riesgo psicosocial, esclarecer esta situación gracias a la relación que el paciente establece con el médico y como les digo, se puede, si no lo podemos nosotros directamente ayudar al paciente, orientar al lugar o al profesional que va a poderle dar el mejor apoyo. Y el diseño de programas de salud integrales. Aquí ya no hay programas de salud que solamente deban atender una uña o una pestaña con esa especificidad. De hecho, un especialista en uña es necesario, o tal vez en el futuro sea necesario un especialista en pestaña, llegando al extremo, ¿no? Porque los especialistas son esenciales, son parte de la medicina moderna, pero todas las especialidades tienen que estar integradas en un solo sistema de salud. Ese sistema de salud en el que el paciente pueda, ¿no? Moverse de acuerdo a la necesidad que tenga de atención. Puede necesitar un paciente de un súper especialista de neurología, en neurocirugía, ¿no? Y entonces ese sistema de salud tiene la capacidad tiene que tener la capacidad de guiarlo desde la primera atención que tiene el paciente en una consulta externa, en una consulta de medicina general, desde ahí directamente hacia el especialista, ¿no? Entonces, estos son programas de salud integral. También un neurólogo puede, además, cuando está observando y haciendo el diagnóstico, puede observar que hay otro tipo de patología asociada en el paciente y que tiene que ver con la atención de un traumatólogo. También este neurólogo entonces tendrá que poder, a través de estos sistemas de salud integral, dirigir, ¿no? Tener la posibilidad de dirigir al paciente rápidamente hacia un traumatólogo o hacia cualquier otro especialista o volverlo a un médico general para que la atención sea integral. Esa es la idea del diseño de programas de atención de salud integrales, de que todas las especialidades estén integradas en un solo sistema y que pueda el paciente circular con facilidad desde el médico general hacia un especialista, de ese especialista a otro, a un psicólogo, a un terapeuta o a volver al médico general con facilidad, sin burocracia y sin barreras para el paciente, ¿no? Bien, entonces son las características del modelo biopsicosocial. ¿Qué diferencias hay entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial? El modelo biomédico solamente toma en cuenta los hallazgos clínicos, como ser los datos de laboratorio, los datos de anatomía patológica, los síntomas, los signos y nada más, ¿no? Solo ve lo biológico. En cambio, en el modelo biopsicosocial se aborda de manera integral al paciente, desde una perspectiva biológica, psicológica y social. Quiere decir que los médicos, desde luego, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas, porque a eso ha venido el paciente a nuestra consulta. Si no hubiera venido, si no, no hubiera venido, ¿no es verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta los síntomas, los signos, los laboratorios, pedir laboratorio, enviar muestras de anatomía patológica, si hace falta. Entonces, todo esto es parte digamos, del trabajo del médico. Pero no tenemos que olvidarnos de estos dos elementos que son parte integral del paciente.
El cuerpo y la mente, lo biológico y lo psicológico son concebidos como cosas distintas. Esto es muy clásico del modelo biomédico, ¿no? La mente es una cosa y el cuerpo es otra. A mí no me hablen de psicología, que yo no entiendo de eso, que yo lo único que sé es operar, ¿no? Es esa idea. Cuando lo que estamos haciendo es operar a un paciente que tiene reacciones, que tiene miedos, que tiene temores, que tiene una vida. No vamos a resolver sus miedos, sus temores, ni su vida, pero tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. Y entonces tenemos que ver que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Además, el ambiente social también. Y interactúan y dependen entre sí. El paciente es una unidad biopsicosocial. Este es un modelo dualista, esta es una concepción dualista, que quiere decir que la mente y el cuerpo son dos cosas. Esta es una concepción monista, que quiere decir que el cuerpo y la mente son una sola cosa, mono, ¿no? Monista no quiere decir que descendemos del mono, sino que es mono, es uno, ¿no? El estudio de las partes por separado nos permite comprender todo. Esto también es una característica del modelo biomédico, ¿no? En la que yo solamente me ocupo del dedo, ¿no? O del codo, como si el codo no fuera parte integral de todo el cuerpo. Entonces, podemos especializarnos en codo, pero tomando en cuenta el contexto, que el codo es parte de todo el cuerpo y que el cuerpo además es parte de la persona, que integra esta unidad, mente, cuerpo y lo social del ser humano. Por otro lado, el modelo biomédico considera que la salud y la enfermedad son dos estados diferentes, ¿no? Eh, la salud y la enfermedad, para el modelo biopsicosocial, forman parte de un mismo proceso, se interrelacionan, dependen entre sí, forman parte de un continuo, ¿no? Donde es muy difícil establecer, ¿no?, cuál es la línea que separa la salud o la enfermedad, el bienestar del malestar. En cambio, para el modelo biomédico, esto es salud, esto es enfermedad. Hay una línea que separa los dos estados. Luego, para el modelo biomédico, el diagnóstico solo se basa en las dolencias que el médico puede reconocer, clasificar y curar. Para el modelo biopsicosocial eso cambia. El diagnóstico toma en cuenta tanto los aspectos biológicos, lo que el médico puede reconocer, clasificar y curar, como los emocionales, sociales, culturales y medioambientales. Por eso es que un médico ya no trabaja de forma aislada, sino trabaja en equipo. Y cuando advertimos que un paciente tiene un riesgo psicosocial, tiene problemas de alguna naturaleza, es nuestra obligación orientar al paciente y a los familiares para que este paciente pueda recibir la atención integral adecuada. El, el modelo biomédico dice que el médico cura enfermedades y no personas con enfermedades. En cambio, el modelo biopsicosocial, el médico hace un abordaje integral y la relación médico-paciente se extiende a la familia y el entorno. El médico aquí atiende a un paciente, a una persona, a un ser que tiene una familia y que por eso es que hay que abordar al paciente extendiendo sus relaciones con la familia, incorporando a la familia y al entorno del paciente en la toma de decisiones sobre lo que hay que hacer con el paciente. Finalmente,
el modelo biomédico dice que las enfermedades tienen una sola causa, ¿no? Y si tienen una causa, tienen un tratamiento específico. Para el modelo biopsicosocial, las enfermedades tienen muchas causas. Hay una multicausalidad. Esto quiere decir que no solamente hay entonces una enfermedad tiene una causa específica y que si atacamos esa causa, todo está solucionado. Hay varios otros factores que intervienen en el proceso salud-enfermedad y que pueden ser tan importantes como esa causa biológica que estamos identificando nosotros y que si no solucionamos, si no abordamos todos los factores, con solo abordar la causa biológica, es posible que no consigamos un tratamiento integral y un éxito en el tratamiento del paciente. Bien, entonces tenemos factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales que intervienen en por una parte, en el proceso salud-enfermedad, pero también tienen que intervenir todos estos factores, tenemos que considerar cuando estamos abordando el tratamiento de las enfermedades de los pacientes. No se olviden, los pacientes nos vienen a buscar porque tienen alguna enfermedad. Esa enfermedad afecta lo biológico, lo psicológico y lo social. Muchas de las enfermedades tienen una base biológica y afecta lo psicológico y lo social. Muchas enfermedades tienen una base psicológica que está afectando lo biológico y también está afectando lo social. Muchos pacientes tienen unas enfermedades con base social, ¿no? El bullying, por ejemplo, tiene una base social. El acoso tiene una base social. ¿Y cómo afecta desde el punto de vista psicológico? Y también desde el punto de vista biológico. Produce estrés, produce alteraciones en el sistema cardiocirculatorio, en el sistema digestivo, en el sistema neurológico. Entonces, hay una total interdependencia entre los factores biológicos, psicológicos y sociales. Bien, o vayamos otro factor social que provoca trastornos, ¿no? Psicológicos y sociales, que tienen que ver con el trabajo. Una persona que pierde su empleo, que está desempleada y que tiene familia, tiene compromisos, tiene deudas, tiene hijos que van, que comen todos los días, que se visten, que tienen que ir a la escuela y no tiene trabajo. Ha perdido el trabajo, no tiene un sueldo, ¿no? Entonces vean cómo este factor eminentemente social en este individuo se va a expresar con aspectos de tipo psicológico. Va a cambiar de humor, se puede tornar violento, puede deprimirse. Por otro lado, también puede haber factores biológicos, ¿no? Puede tener estrés, hipertensión, taquicardia. Entonces, ¿ven? Todos estos, ¿y dónde está el origen de estos problemas? En un factor puramente social. Lo mismo puede, si tenemos una enfermedad puramente biológica, un cáncer, por decir, va a afectar lo psicológico y va a afectar lo social. Entonces, aquí hay una interdependencia total de los factores biológicos. Cuando nosotros abordamos entonces al paciente, lo tenemos que abordar pensando en todos estos factores. Bien, hasta aquí entonces este tema. Solamente decirles que parte también de la formación del médico para comprender mejor todos estos
estos aspectos están en entender que el hombre como ser social forma parte de grupos que responden a diversas culturas, cada uno responde a una cultura y esa cultura tiene su forma de ser, de actuar, de entender el mundo que los rodea y tiene sus propias costumbres, sus propias creencias que influyen mucho en el individuo. Entonces, el estudio de las culturas es responsabilidad de la antropología, pero hay una rama de la antropología, o también de la medicina, podríamos decir, que es la antropología médica, que se encarga de estudiar cómo, ¿no?, las formas culturales afectan a la salud de las personas. Esa es una cosa. Otra es que nosotros somos un ser social y que también esta nuestra pertenencia a una sociedad influye mucho en nuestro estado de salud, ¿no? Ya sea como miembros de una familia o como miembros de todo un grupo social, en nuestro sitio en la familia o en el grupo social influye en nuestro estado de salud. Y hay una ciencia que estudia la naturaleza y las funciones de la sociedad, que es la sociología. Pero cuando hablamos de cómo esta sociedad influye en nuestro estado de salud, vamos a tener una rama de la sociología o una rama de la medicina, si la quieren ver ustedes también, que es la sociología médica, que es algo que nos debe interesar a los médicos. No nos vamos a convertir en sociólogos, ni queremos ser sociólogos, pero debería interesarnos mucho leer sobre sociología médica para tener una mejor visión de nuestro rol dentro de la sociedad. Y finalmente está el estudio del comportamiento y las funciones mentales, ¿no? Como también nuestras funciones mentales, nuestras formas de pensar, de actuar, de motivarnos, de concebir, de generar pensamientos, en fin, toda la parte psicológica, afecta sobre la salud. Y de hecho, el estudio del comportamiento y las funciones mentales está a cargo de la psicología, pero hay una rama que es la psicología médica, que puede ser parte de la psicología o de la medicina, una rama de la medicina o de la psicología, que es la psicología médica y que se encarga de unir estos dos elementos importantes. También debería interesarnos leer sobre psicología médica. De hecho, hay una materia, psicología médica y psicopatología en la carrera. Pero es importante el conocimiento y el estudio de la psicología médica para el médico. No, les reitero, aquí tampoco se trata de que vayamos a estudiar la carrera de psicología, no, no vamos a ser psicólogos, somos médicos, pero sí es esencial estudiar, leer sobre psicología médica para comprender mejor la naturaleza psicológica de nuestros pacientes, a los que les vamos a atender, a los que les vamos a tratar. Bien, hasta aquí entonces este tema. No sé si tienen alguna consulta, alguna